Buenos días a todos. Muchas gracias por unirnos a este webinar. Hoy vamos a hablar, como habéis visto en la invitación, de cómo registrar los usuarios a la cuenta de la página de soporte NetApp, ¿vale? Cómo registrar los equipos, cómo conectar el autosupport para que esté enviando datos de telemetría a las cabinas y vamos a hablar de herramientas útiles que pueden ser para nuestros clientes o para nosotros como partners, como ActiveIQ, ¿vale? Antes de contaros toda la información, me voy a presentar un poco, sobre todo para que me tengáis ubicada, ¿vale? Sobre todo mi función dentro de NetApp. Bueno, yo soy Raquel, soy Customer Success Manager, estoy en Madrid y yo trabajo apoyando a los comerciales en todos los proyectos con los clientes y también me involucro con vosotros, seguro que con algunos de los que estáis aquí. Entonces, bueno, yo trabajo con comerciales, ¿vale? Trabajo con comerciales como Jorge Palomero, como Eduard Biosca, ¿vale? Alfredo García, pero son todos en España. Más allá de ello, tengo una función que es para asegurar que tanto vosotros partners como nuestros clientes tengáis la mejor experiencia con NetApp. Y esto significa un poco involucrarme en las diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida, ¿vale? Aquí tenéis un poco diferentes etapas donde me involucro, desde el onboarding, que sería esa fase inicial donde nos vamos a asegurar el correcto registro de los usuarios, de las cuentas en la página de soporte, asegurar que los equipos quedan bien registrados, que los detalles de ubicación, de contacto estén correctos, ¿vale? La parte del autosupport que esté conectado, ¿vale? Como veis, son temas que están muy linkados a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Asegurar que el cliente o nosotros también como partners tenemos todas esas herramientas que van a ser útiles y que nos van a ayudar a la hora de gestionar nuestra infraestructura y sacarle el máximo provecho. Más allá de ello sería la parte de monitorización, ¿no? De asegurar que tenemos las herramientas suficientes para poder revisar cómo están nuestros equipos en todo momento, ¿vale? Poder revisar información de capacidad, de cómo estamos a nivel de rendimiento, de cómo estamos a nivel incluso de fechas de soporte, ¿no? Esa monitorización proactiva de que el vencimiento de soporte, saber cuándo van a llegar los equipos a fin de vida, cuando están llegando los equipos a altas capacidades, ¿vale? Toda esa monitorización también me involucro yo, ¿vale? Y también sería esa figura que llamamos como Trusted Advisor, que sería esa persona de confianza donde podéis dirigir cualquier duda, tanto vosotros como nuestros clientes, de base instalada, pues temas de cuándo van a vencer los soportes, temas incluso pues de cómo acceder a cierta información, temas de formación, ¿no? De poder conocer qué cursos tenemos disponibles que nos vayan a ayudar a mejorar nuestro conocimiento de las soluciones, de las funcionalidades, incluso documentación, ¿no? Para profundizar o incluso laboratorios para poder testear funcionalidades que queremos implementar en nuestra infraestructura, ¿no? Nosotros o nuestros clientes, ¿vale? Pues bueno, después de presentarme así un poco para que conozcáis un poco mi función, vamos un poco a lo que es el temario de este webinar. Em, Aquí lo que veis en la pantalla son los 4 pasos que nosotros como partners debemos seguir a la hora de hacer onboarding a clientes. Digo nosotros como partners, pero también desde NetApp nos aseguramos siempre de cumplir estos 4 pasos, ¿vale? En la medida de lo posible. Pero bueno, que sepáis que serían primero crear la cuenta de la página de soporte, es decir, vamos a asegurar que tengamos una cuenta dada de alta en la página de soporte en NetApp, que es la que nos va a dar acceso a todas las herramientas, a todos los recursos, nos va a permitir ver la información de nuestros equipos, todo ese detalle de base instalada que tenemos, nos va a permitir abrir y gestionar casos de soporte, ¿vale? La cuenta en NetApp Support Site es el primer paso para todo, ¿vale? Sin eso no podemos hacer prácticamente nada. Entonces es muy importante ese paso. El registrar los equipos. ¿Qué significa registrar los equipos? Darlos de alta en el sistema e identificar datos de ubicación y datos de contacto, ¿vale? Conectar. ¿Qué significa conectar? Conectarlos al autosupport, es decir, conectarlos para que estén enviando datos de telemetría de los equipos a NetApp. No solo a NetApp, sino que nosotros tengamos ese acceso a esos datos de telemetría. Nunca datos del cliente, ¿vale? Y el último paso sería compartir. Compartir recursos, ¿vale? Vamos a necesitar
o es importante que compartamos recursos a nuestros clientes para que tengan esa información y tengan todas las herramientas que van a ser necesarias para gestionar su infraestructura de la manera más óptima. ¿Vale? Una de ellas, que es donde nos vamos a enfocar hoy, sería ActiveIQ. Entonces, bueno, voy a ir paso a paso sobre estos diferentes puntos que tenéis aquí más en detalle. Entonces, el primero, creación de cuenta en la página de soporte. Lo dicho, este sería nuestro primer paso para todo, ¿vale? El cliente no va a poder abrir nunca un caso de soporte si no tiene una cuenta registrada. El cliente no va a poder hacer un curso en ETAP si no tiene una cuenta registrada. Y así con todas nuestras herramientas, ¿vale? Entonces es muy importante darnos de alta. No hay un límite de cuentas, es decir, podemos tener 10 cuentas en un cliente, no hay problema. ¿Por qué digo esto? Es muy común que el cliente se haga una cuenta de grupo, ¿vale? Está bien, no hay ningún problema, pero es interesante en algunos casos tener más cuentas, pues por ejemplo, porque el cliente luego quiere hacer cursos, porque el cliente luego accede a documentación y quiere también tener ese acceso de manera individualizada, ¿vale? Es recomendable tener varias cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a registrar? Accedemos a la página de soporte, simplemente le damos a crear una cuenta y nos vamos a registrar siempre, tanto partner como cliente, con el correo corporativo, es decir, no un Yahoo, no un Gmail, no un Hotmail, ¿vale? Siempre con el correo corporativo, ¿vale? En el formulario nos va a dar una validación, ¿vale? Para ir al formulario donde vamos a completar todos los datos de registro, ¿vale? Simplemente una anotación. Cuando nos registramos, si es el cliente el que se está registrando, es importante que se identifique como cliente, ¿vale? En el formulario. Si somos nosotros un partner, el que nos estamos registrando, pues como partner, ¿vale? Y luego los campos, pues es bastante intuitivo, se irá pidiendo pues los datos para identificar vuestro usuario, pues el nombre, los apellidos, el correo, etcétera, ¿vale? Una vez completéis todo el formulario, os llegará un pantallazo de que la cuenta ha quedado correctamente registrada, ¿vale? Tener en cuenta que tarda un día más o menos en quedar la cuenta correctamente registrada. Y esto sí que hago hincapié porque, sin ir más lejos, el otro día, esta semana, eh, intentando hacer un registro, pues intentó la persona que se estaba registrando acceder, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el mismo día que te registras, esa cuenta, a lo mejor en el mismo momento en el que te registras, esa cuenta no está ya dada de alta, sino que tardan un tiempo en validar el registro, ¿no? Para asegurar que al registrarnos nosotros realmente debemos tener acceso a la información de las cabinas, ¿vale? Entonces, bueno, esperar siempre un día, suele tardar menos, pero un día de media está bien esperar a que ese registro quede correcto, ¿vale? Básicamente para no panicar, porque no os preocupéis que seguramente esté hecho el registro y que tardará en aparecer, ¿vale? Una vez tenemos la cuenta de soporte en NetApp, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a registrar los equipos, ¿vale? Em, Obviamente esto es un paso que vamos a hacer al principio, ¿vale? Una vez queden registrados, pues quedarán los datos. Simplemente en caso de que se modifiquen esos datos habrá que actualizarlos, pero este paso es sobre todo al principio, ¿no? ¿Y por qué es importante y por qué hacemos hincapié en registrar los equipos en la página de soporte? Bueno, aquí tenéis un poco pintado el problema que tenemos, que en muchas ocasiones, bueno, sale de fábrica los equipos, ¿vale? Pues con Arrow los enviamos y en muchos casos se envían a Arrow, ¿vale? Y luego de ahí va al cliente final. ¿Qué ocurre? Que el partner ya se involucra, se realiza la instalación, se ponen en marcha los equipos y nadie ha registrado o actualizado esa ubicación de contacto, esa ubicación de física de los equipos ni persona de contacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que imaginaros, el cliente está gestionando la infraestructura y llega una alerta y se rompe un disco y NetApp procede al envío de ese disco, ¿no? Porque el cliente tiene contratado un soporte que incluye el reemplazo de piezas. Pues ahí tenemos un problema porque ese disco nunca va a llegar al cliente, va a llegar a la ubicación de Arrow. Entonces el cliente se pone nervioso porque no les llega el disco. Entonces, ¿cómo lo podemos solventar? ¿Cómo podemos hacer que
nunca pase esto y que siempre todo ese tema de soporte, las comunicaciones llegan a la persona que deben llegar y las piezas, en caso de que se envíen piezas, llegan al sitio correcto? Pues registrándolo bien. Y aquí llega la tremenda incógnita de quién registra los equipos, ¿no? Va a ser el partner, va a ser Arrow, va a ser NetApp, es el cliente, y empezamos esta lucha y nadie registra los equipos, ¿no? Porque el partner piensa que lo va a hacer Arrow, Arrow piensa que el cliente que NetApp, y bueno, todos los derivados. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay un responsable que registre los equipos? No, da igual, ¿vale? Da igual que sea el partner, da igual que sea NetApp, da igual que sea el cliente. Lo único que sí que es verdad es que los equipos deben quedar registrados en el momento de instalación. Es decir, si yo como partner estoy involucrado en la instalación de los equipos, estoy con el cliente asegurando que los equipos se instalan, estoy con el cableado, conecto el autosupport y me voy, no, ¿vale? Hay que dejarlos registrados bien, que la persona de contacto esté correctamente identificada y que la ubicación, perdón, esté actualizado. ¿Qué más es una verdad absoluta? Pues que siempre que estos datos cambien, vamos a tener que actualizarlo. No me sirve de nada tener un contacto asociado a mis equipos si esta persona ya no está en la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tipo de datos vamos a identificar a la hora de registrar los equipos? Dos categorías, ¿vale? Ubicación y contacto. Dentro de ubicación tendríamos la ubicación física de los equipos, es decir, dónde están ubicados mis equipos físicamente. Y luego tenemos otros dos campos que podemos incluir, que sería la ubicación para el envío de piezas, este Parts Delivery Address, la ubicación en caso de que tenga que acudir un técnico, porque, por ejemplo, el caso no se pueda solucionar de manera remota y tiene que acudir un técnico de NetApp a las instalaciones, sería este Service Report to Address, ¿vale? En el 90% de los casos, esta ubicación es la misma, ¿vale? Es decir, donde están ubicados mis equipos va a ser donde va a tener que llegar un disco en caso de que se rompa un disco y tengamos que enviar esta pieza, en caso de que tenga que acudir un técnico. ¿Qué ocurre? Que damos esa granularidad a la hora de identificar esta información desde NetApp, porque en algunos clientes ocurre que, por ejemplo, tienen dos CPDs, uno de esos CPDs siempre hay una persona ahí vigilando o está ahí presente y en el otro no. Entonces no sirve de nada, por ejemplo, enviar una pieza a un sitio donde nadie va a poder recepcionarlo. O, por ejemplo, porque cuando se envían piezas, imaginaros, se deben de enviar a un almacén, ¿vale? No al centro de datos, porque en el almacén es igual, donde va a haber una persona de contacto que recepcione esa pieza. ¿Qué más tenemos que identificar? Contacto, ¿vale? Lo mismo, primera persona de contacto, mi persona de contacto a la que soporte, bueno, a la que soporte se va a dirigir en caso de que haya una incidencia o haya algún tipo de problema que tenga que contactar al cliente, ¿no? Además, podemos diferenciar de la misma manera si queremos que ese contacto sea diferente para el envío de piezas o para en caso de que tenga que acudir un técnico. Igual, casuística, pues que tengamos que poner a una persona especial, que es la que gestiona temas de accesos en el centro de datos. Y pues identificamos eso en la página de soporte. Normalmente suele ser la misma, pero simplemente que sepáis que existe esa granularidad. Vale. En gris dejo un contacto que es el Agreement Contact. ¿Qué es el Agreement Contact? El Agreement Contact es una persona del lado del partner, ¿vale? Solo del lado del partner, que va a ser la persona de contacto de NetApp. La persona de contacto de NetApp significa que NetApp se va a dirigir siempre al partner, a esta figura del Agreement Contact, para todo tema de soportes, incluidas esas alertas que llegan del autosupport, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido este contacto? Pues cuando es el partner el que gestiona toda la infraestructura al punto de que el cliente no está, no se quiere ni enterar, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso también tenéis la posibilidad de incluirlo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a registrar los equipos? ¿Cómo vamos a introducir esta información que hemos visto y que hay que detallar? Pues una vez nos registremos, ¿no? Una vez entremos con nuestro login, nuestras credenciales de usuario en la página de soporte, vamos a Systems y Register Systems, ¿vale?
Ahí identificaríamos con los números de serie los equipos que vamos a registrar, ¿vale? Y una vez introducimos estos serial numbers, nos va a salir un menú donde vemos, en caso de que hayamos registrado previamente otros equipos, ubicaciones que ya tenemos guardadas y personas de contacto que ya tenemos guardadas en nuestra base de datos, de tal manera que podamos reutilizar esa información, es decir, no tener que manualmente introducirla, ¿vale? O en caso de que no tengamos esta ubicación o este contacto registrado, pues porque es un nuevo cliente, porque es un nuevo site, porque es una nueva persona de contacto del lado del cliente, pues la introduciremos manualmente. Simplemente le damos a location not found y lo introducimos manualmente. Es un formulario muy intuitivo, ¿vale? Simplemente nos va a pedir, pues, en caso de ubicación, pues detalles de ubicación, la ciudad, en caso de persona de contacto, el detalle de la persona de contacto, ¿vale? Y simplemente rellenaríamos el formulario paso a paso. Una vez lo completemos, nos confirmará que está validado el usuario, ¿vale? Perdón, el usuario, el registro, que los datos de ubicación y de contacto han quedado actualizados en el sistema, ¿vale? Ahora, un spoiler. Esto es importante tenerlo presente, ¿vale? Como partners, nosotros podemos registrar los equipos, es decir, identificar la ubicación de los equipos, la persona de contacto de nuestros clientes, ¿vale? Nosotros podemos hacer eso o que el cliente desde su usuario lo haga y que le demos ese apoyo para que lo haga desde su usuario, ¿no? Si lo hacemos nosotros como partner, tener en cuenta que una vez lo registremos y vayamos a la página de soporte, en los detalles de persona de contacto no vamos a ver la información, es decir, vamos a ver un NA a la hora de Primary Contact, Parse Delivery to Contact y Service Report to Contact, ¿vale? Esa primera persona de contacto, el contacto de envío de piezas y el contacto de ese acudo en técnico. El único contacto que tendremos visibilidad en caso de que lo hayamos identificado es el del Agreement Contact. ¿Por qué digo esto? Porque si lo registráis vosotros, a la hora de registrarlo sí que podréis poner estos datos, pero luego no lo veréis. No significa que lo hayáis hecho mal. Significa que por cómo está configurada la plataforma no lo veis. Pero si queréis validar de que efectivamente lo habéis registrado bien, estos datos los vais a poder ver en ActiveIQ, ¿vale? En los detalles de inventario podréis ver qué persona de contacto tiene asociada a los equipos. Igual, spoiler, no lo miréis según lo hayáis registrado, porque tarda en sincronizarse la plataforma, ¿vale? No va a ser inmediato que nos aparezcan en ActiveIQ estos detalles. Vale. Actualización de datos. ¿Qué es esto? Si ya hemos registrado los equipos. Bueno, este paso solo aplica en caso de que mis datos de ubicación y de contacto cambien a lo largo del ciclo de vida. Lo que decía antes, ¿no? Nuestra persona de contacto se cambia de departamento, se va de la empresa. La ubicación de los equipos cambia porque los movemos a otro site, porque los movemos a otro data center, porque los movemos a otra ciudad, lo que sea, ¿vale? Esto vamos a poder hacerlo. Cuando somos el partner, vosotros, ¿no? Si queremos ser nosotros, si queréis ser vosotros los que actualicéis esta información, lo debéis hacer con un caso no técnico, ¿vale? El cliente también puede hacerlo desde un caso no técnico, ¿vale? Esto podéis hacerlo los dos, pero el partner sí o sí lo va a tener que hacer con un caso no técnico, ¿vale? Aquí tenéis el link, pero bueno, simplemente si es para actualizar detalles de contacto, pues pondríais Contact Update, identificaréis los cambios que queréis cambiar sobre qué serial numbers y lo mismo para la ubicación. Product Location Update, identificáis los serial number, qué ubicación queréis cambiar, ¿vale? Y por cuál la queréis cambiar. Y el cliente sí que va a poder hacer estos cambios de manera manual. ¿Cómo los hace? Pues desde un menú que se llama System Maintenance. System Maintenance es el mantenimiento de los equipos, ¿vale? Otro spoiler por aquí. Para poder hacer el cliente esto de manera manual, sin necesidad de abrir un caso no técnico o que lo hagamos nosotros como partners en su lugar, es teniendo un rol de administrador, ¿vale? Muchos clientes ya lo tienen. Un rol de administrador, simplemente para que lo tengáis de contexto, es el mismo usuario de cliente que tiene ciertas funcionalidades adicionales. Es decir,
Cliente se registra como usuario cliente, ¿vale? Tiene acceso a toda la información de las cabinas, acceso a todas las herramientas, acceso a apertura de casos, pero puede tener un usuario actualizado a administrador que lo que le va a dar es ciertos privilegios como, por ejemplo, actualizar detalles de ubicación y de contacto de manera manual, sin necesidad de abrir ese caso no técnico, ¿vale? Aquí tenéis la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo veo si mi cliente tiene acceso de administrador? Bueno, pues desde el propio perfil de la página de soporte, si tiene este parámetro NSS, NetApp Support Site Admin como true, significa que tiene perfil de administrador. Si solo vemos Access Level Customer Access, pues tiene el usuario de cliente normal, ¿vale? Entonces, bueno, en caso de que el cliente quiera poder hacer esto de manera manual, que sepáis que puede y que para ello debéis pedirle que solicite el usuario de administrador, ¿vale? Aquí tenéis el link para solicitarlo, es simplemente muy sencillo, simplemente el formulario os va a llevar a Request Access y ya directamente se abriría un caso para dar ese upgrade, ¿vale? Y no tarda mucho en concederlo. Al día siguiente suele estar ya el perfil habilitado como administrador. Simplemente, como vosotros como partners no tenéis esta visibilidad, para que veáis lo que puede esperarse el cliente, ¿vale? Si el cliente quiere actualizar estos datos de manera manual, iría a Systems, System Maintenance y elegiría pues su compañía, en caso de que tenga varios sites, el site sobre el que quiere modificar, la categoría que quiere modificar, pues si es temas de ubicación, pues sería addresses, si es temas de contacto, contacts, y el ítem a modificar. Imaginaros que en este caso solo quiere modificar el Parts Delivery Address, porque ahora ha detectado que le funciona mejor que todas las piezas vayan a un almacén en vez de a donde están ubicados los equipos. Pues lo podría actualizar, ¿vale? Es muy sencillo, cuando lo actualizamos nos va a salir luego como un formulario no un formulario, sino una vista de confirmación, ¿no? De esta es la información actual y por esta es por la que me la quieres cambiar, ¿vale? Entonces simplemente cuando rellenemos todos los campos nos saldría una validación de que ese cambio ha quedado correctamente actualizado. Igual tardará pues unas horas en actualizarse esos detalles en el sistema. Yo diría que pues, al día siguiente podemos esperar que estos cambios se hayan actualizado, ¿vale? Pero es un formulario muy sencillo, simplemente nos piden el tipo de información, rellenamos, validamos y aceptamos, ¿vale? Siguiente paso. Hemos visto, por un lado, el registro de los usuarios, ¿vale? Hemos visto cómo registrar los equipos y en caso de que sea necesario, cómo actualizar esos datos que hemos registrado. Y ahora parte fundamental porque también como partners nos interesa mucho que los clientes activen el autosupport, ¿vale? El autosupport lo que va a hacer es enviar datos de telemetría de los equipos, datos de rendimiento, datos de capacidad, datos de cómo están configurados los volúmenes, va incluso detectar alertas, ¿no? En caso de que detecte algún fallo, va a crear una alerta que va a crear un caso de manera automática, ¿vale? Para que no tengamos que ser nosotros el que abramos el caso con NetApp, sino que el propio sistema lo abra de manera automática. Entonces, en resumen, nos va a facilitar mucho la vida, ¿vale? Como veis aquí, se va a necesitar menos tiempo en resolver los casos de soporte. En primer lugar, porque si se detecta un fallo, se van a abrir los casos de manera automática, ¿vale? En segundo caso, porque el propio soporte en NetApp, incluso nosotros como partners, podemos revisar cómo están los equipos, analizar qué es lo que ha ocurrido sin necesidad de que el cliente nos esté enviando esa información, ¿no? Sin necesidad de que esté el cliente ahí pendiente de que te envío, que no, ¿no? Incluso fuera de horas, ¿no? Y otra parte importante, que vamos a tener acceso a ActiveIQ. ActiveIQ va a ser también una herramienta muy útil para nosotros a la hora de vender, porque vamos a poder ver toda esa información, pues de detalles de capacidad, detalles de rendimiento, detalles de soporte, desde dashboards muy visuales que nos van a permitir eh, identificar la información y proponer incluso acciones que lleven a oportunidades, ¿vale? Ahora vamos a ver la parte de ActiveIQ en detalle,
pero bueno, ahí tenéis un poco los beneficios que serían de activar el autosupport. A la hora de activar el autosupport, consideraciones importantes. Bueno, desde NetApp siempre vamos a recomendar que el protocolo de transmisión sea HTTPS. ¿Por qué? Porque es más seguro, es más fiable que SMTP. Y además, MSTP tiene ciertas limitaciones en cuanto al tamaño del mensaje. Entonces, bueno, consideraciones también importantes, pues que cuando lo configuremos tengamos bien configurado el puerto 443 a support.netapp.com, ¿vale? Esto es bastante importante. Se pueden configurar ambos, es decir, que el protocolo de transmisión sea por HTTPS y a la vez nos estén llegando alertas por un correo electrónico o varios, ¿vale? Digamos otro spoiler, ¿no? El autosupport se activa para todas las plataformas, no solo para ONTAP, ¿vale? En la mayoría de los casos va a ser ONTAP donde lo activemos, pero no significa que no lo podemos activar en StorageGRID, que es nuestra solución de almacenamiento de objetos, o, por ejemplo, en eSeries, que es nuestra solución de bloque, ¿vale? Como os voy a enviar os vamos a enviar esta presentación en este link, vais a poder acceder a esta tablita, que básicamente está muy bien porque en un mismo panel tenéis el link a cada uno de los productos a los que vais a poder configurar el autosupport, ¿vale? Con el paso a paso, ¿vale? Por ejemplo, en ONTAP, que yo creo que será el 90% de los casos que veamos la necesidad de actualizar, de activar el autosupport, ¿no? Lo podéis hacer a través de System Manager o a través de línea de comando. A través de System Manager, muy sencillo, ¿vale? Simplemente nos iríamos a la parte autosupport, le daríamos a Enable y nos llegaría a esta pestaña de que esta parte está Enable, que el protocolo de transmisión es HTTPS e incluso la posibilidad de enviar alertas a varios correos, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el cliente, las alertas del cliente nos llegan a nosotros, ¿vale? A nosotros, incluso a más personas dentro del cliente. Pues todo eso lo vamos a poder configurar. Importante que aunque activemos el autosupport desde System Manager, los puertos tienen que estar correctamente configurados, ¿vale? Lo que decía antes. ¿Cómo podemos validar o chequear que efectivamente hemos configurado bien el autosupport? Bueno, pues desde ActiveIQ, ¿vale? Desde ActiveIQ, esta es la ventana de inventario, ¿vale? Aquí tendríais detallados todos los equipos de nuestros clientes y aquí lo que buscaríais para validar que efectivamente ha quedado correctamente activado es que la fecha del autosupport es reciente, de la del último autosupport es reciente, que el protocolo de transmisión idealmente es HTTPS, ¿vale? Y que estos parámetros de AODS Capable, AODS Enable, ¿vale? Que es Auto Support on Demand, están como true, ¿vale? Y esto es mi chivato de que ha quedado correctamente configurado y de que NetApp está recibiendo esos datos de telemetría, ¿vale? Recálculo de telemetría. NetApp y vosotros tenéis ese acceso también. Y ya por último, sería la parte compartir, ¿vale? Es importante compartir siempre, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a compartir? Pues recursos que van a facilitar la vida a nuestros clientes y les van a permitir sacar el máximo partido de sus equipos, ¿vale? ¿Qué recursos vamos a compartirles? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de ActiveIQ, ¿vale? ActiveIQ, lo que comentaba antes, es nuestro asesor digital que nos va a simplificar la vida, en resumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar de manera proactiva con ese cuidado de nuestros equipos, los equipos de nuestros clientes y a optimizar su almacenamiento. ¿Cómo funciona ActiveIQ? Bueno, ActiveIQ, gracias al autosupport, ¿vale? Al estar el autosupport conectado, lo que va a recibir es millones de datos de telemetría de todas las cabinas de NetApp, de toda nuestra amplia base instalada, y con eso va a aplicar técnicas de inteligencia artificial y machine learning que nos permite de manera proactiva, ¿no? Dar esas acciones, ¿no? Dar esas recomendaciones para al final reducir el riesgo, mejorar el rendimiento de nuestros equipos y al final pues tener un entorno más eficiente, ¿vale? Importante, ¿cuándo tengo acceso a ActiveIQ? Bueno, pues como
partners o como como partners nuestros clientes van a tener acceso siempre y cuando tengan contrato de soporte activo. Y el cliente va a poder ver estos detalles a través de ActiveIQ siempre y cuando se haya registrado con la página de soporte NetApp, ¿vale? Visto qué es ActiveIQ, qué podemos esperar en ActiveIQ. Bueno, cuando accedemos, esto sería el Wellness Dashboard que llamamos, ¿vale? Es nuestra página principal de ActiveIQ. Aquí en la izquierda veríamos la barra lateral con toda la información que vamos a poder obtener, pues temas de capacidad, temas de eficiencias, temas de reportes, ¿vale? Y aquí en el centro tenemos un poco el display. Por un lado, aquí vemos potenciales riesgos que tenemos en nuestra infraestructura, y digo potenciales porque puede ser que no nos sea un riesgo que para nosotros no sea un riesgo alto, ¿vale? Que sea simplemente una consideración que nos comenta NetApp, ¿vale? Para tenerla en cuenta, y acciones para mitigar esos riesgos, ¿vale? En torno a diferentes categorías. En la parte de inventario tendríamos el detalle de nuestros equipos, ¿vale? De qué tipo de equipos tenemos, cuántos clusters tenemos, cuántos sites, ¿vale? Nos va a dar esa información. La parte de planning nos va a ayudar tanto a nosotros como a nuestros clientes planificar con antelación, pues por ejemplo, planificar temas de capacidad, ¿vale? Nos va a identificar qué equipos están llegando a altas capacidades y la información necesaria para poder recomendar que se haga una expansión, ¿vale? Recordatorios de soporte, pues nos va a decir si tenemos equipos que están cercanos al vencimiento del soporte, cuáles son y cuál es la fecha en la que vencen. Y la parte de Update Advisor, que ahora veremos más en detalle, nos va a ayudar con esas actualizaciones de sistema operativo, ¿vale? Vamos por partes cada uno de los ventanitas que veía antes. En la parte de inventario, ¿vale? Un poco de zoom. Si pinchamos en ver todos los detalles de inventario, pues veríamos toda la información de nuestro clúster, de nuestros nodos, nuestros serial numbers, veríamos nuestra versión del sistema operativo, veríamos información de vencimiento de soporte importante para saber cuándo tienen que renovar los equipos nuestros clientes, temas de fin de vida de los componentes para ver cuándo tenemos que proponer esa renovación tecnológica, cuándo tenemos componentes como discos o bandejas que vayan a llegar a fin de vida, temas como la fecha del último autosupport, ¿no? Para ver cuándo, si efectivamente está correctamente registrado. La parte que comentaba antes de detalles de ubicación y de contacto, aquí veríamos si efectivamente esos contactos que hemos registrado han quedado bien registrados, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es una visualización muy completa y muy detallada del inventario de nuestros clientes, ¿vale? A más podemos ver información con mucho más zoom, ¿vale? Si nos vamos a la visión de clúster, ¿vale? En el Cluster Viewer veríamos información, por ejemplo, en la pestañita de Summary. Bueno, aquí tenéis un panel con diferentes categorías de información que podemos ver, muy completas y muy detalladas en cada uno de los casos. En este ejemplo sería el Summary, que aquí veríamos detalles de cómo están configurados los nodos, cómo están configuradas las bandejas que están pinchadas a cada uno de los nodos, qué tipo de discos tienen, cómo están esos discos a nivel de capacidad, ¿vale? Si tenemos switches, qué switches están conectados a mi infraestructura, qué versión tienen, vamos a poder ver qué slots están ocupando las bandejas, ¿no? Entonces nos va a dar una visión muy detallada que nos va a permitir tomar ciertas acciones. Por ejemplo, seguimos en el panel que decía antes, ¿no? Antes estábamos en Summary y ahora me he ido al de Visualization. A mí me gusta mucho este porque yo soy muy visual y me gusta verlo en fotito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fotito podemos ver el cableado, podemos ver cómo están mis equipos cableados con respecto a las bandejas. Si tenemos switches, cómo están ese cableado a los switches, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder ver de una forma muy visual. Recordamos que esto sería solo si conectamos el autosupport. Yo creo que con eso ya vais viendo por qué es importante enfatizar, ¿no? En que se conecte el autosupport, ¿vale? Por ejemplo, en Write-is, que aquí no lo muestro, pero aquí también tenemos, por ejemplo, una visión de cómo están los discos configurados, cómo están los agregados, de igual de una manera muy visual, ¿vale?
Más cosas que podemos ver en nuestra visión de clúster. Seguimos, como veis, en el menú, ¿vale? Hay bastantes opciones. Las relaciones, en caso de que las haya, de réplica. Vamos a poder ver qué relación de Snap Mirror tenemos, cuál es mi volumen de origen, dónde está ese volumen, en qué serial number está, cuál es mi volumen de destino, ¿vale? Entonces nos va a permitir igual llevar esa monitorización de qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestros equipos, ¿no? Cómo están configurados. En la pestañita del planning que veíamos al inicio, como os decía, podemos ver temas de recomendación de capacidad o temas de recomendación de cuándo toca renovar el soporte, ¿no? Aquí veis, os muestro un poco lo que sería lo que vais a ver si pincháis en recomendaciones de capacidad. Aquí solo se identifica los equipos que están llegando a capacidades altas, ¿vale? Os va a identificar el equipo, os va a identificar en qué versión del sistema operativo está, os va a identificar el serial number, el porcentaje de utilización. Si pincháis en la alerta, os va a identificar incluso a nivel agregado cuáles son los agregados por los que salta esta alerta, es decir, si es porque es un agregado específicamente el que está llegando a altas capacidades, que puede ser que luego el equipo tenga capacidad disponible, pero es un agregado que está llegando a capacidades muy altas, ¿no? Y nos va a permitir también ver de una manera visual esa línea temporal de cómo ha ido aumentando mi capacidad y cuál es la capacidad, pues por esas técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial que nos van a identificar cómo en base al comportamiento del pasado se debería comportar en el futuro este equipo, ¿vale? Si queremos ver detalles de capacidad de mis equipos, independientemente de que estén llegando a altas capacidades o no, es decir, simplemente quiero ver cómo están actualmente para ver pues, que todo va bien, ¿no? Quiero ver cómo está mi cliente a nivel de capacidad. Pues lo haríamos a través de mi menú principal, en la barra lateral izquierda, Capacity and Efficiency, ¿vale? Sobre la ventanita de Capacity podemos verlo a nivel de clúster o a nivel de nodo. Igual, de una manera muy visual, me pone cuánto está usado de capacidad, qué capacidad disponible voy a tener, qué capacidad usable tiene mi equipo, ¿vale? Voy a verlo en una línea temporal, cómo ha ido cambiando esa capacidad y cómo se espera que cambie en el futuro, ¿vale? Igual nos va a permitir hacer esas recomendaciones a nuestros clientes y vamos a poderlo ver no solo a nivel de clúster, sino de una manera más granular a nivel de nodo, ¿vale? Igual veríamos pues la misma información, ¿vale? ¿Qué más datos vamos a poder ver desde ActiveIQ? Temas de eficiencia. Si estamos aplicando técnicas de eficiencia a nuestros equipos, vamos a poder ver cuál es el ahorro que estamos obteniendo, ¿no? Vamos a poder ver el ratio de reducción de datos, cuál es el espacio lógico utilizado, cuál es mi espacio físico, cuántos son los ahorros que estoy obteniendo. Voy a poder ver esos ahorros sin los snapshots, ¿vale? Igual de una manera muy visual vamos a ver cuánto ahorro estamos consiguiendo gracias a esas técnicas de eficiencia. ¿Más datos que podemos ver? Pues temas de rendimiento. ¿Cómo están mis equipos? Vamos a poder ver a nivel, bueno, esto lo accedemos en la pestaña lateral izquierda, en la parte de performance. Iríamos a una visión de clúster, a una visión de nodo, a una visión de agregado, a una visión de volumen, ¿vale? La granularidad que nos permite la herramienta es bastante amplia. Y no solo eso, sino que tenemos una línea temporal en la que podemos focalizarnos en ver la información de rendimiento. Si queremos verlo en el último día, la última semana, último mes y hasta un año de vista. ¿Y qué información puedo ver a nivel de rendimiento? Pues temas de la CPU, de latencia, de IOPS, del throughput, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es poder identificar picos, podemos ver si existe una hora en la que hay un pico, podemos ver si están llegando a unas latencias muy altas, por ejemplo, el equipo, si son latencias en un punto específico en el tiempo o son continuadas, ¿vale? Nos va a permitir analizar esta información para poder proponer recomendaciones a nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Igual en el Wellness Dashboard que veíamos al principio, teníamos estas tablitas, que eran nuestros potenciales riesgos que teníamos y las acciones para mitigar estos riesgos.
Como veis, están en diferentes categorías, ¿vale? Pues seguridad y defensa de ransomware, rendimiento y eficiencia, disponibilidad y protección, capacidad, configuración y, por supuesto, sostenibilidad, ¿vale? ¿Qué podemos esperar de estos pestañitas? Si pinchamos sobre ellas, se nos va a desplegar un menú más completo donde vamos a poder analizar cuáles son los riesgos por las diferentes categorías que tenemos, ¿vale? Nos va a detectar sobre esos riesgos qué posibles acciones podemos tomar y además nos va a llevar a la información o al link donde vamos a encontrar la información para corregir esas acciones. Pues si nosotros como partner estamos gestionando la infraestructura del cliente, igual nos interesa de vez en cuando revisar qué riesgos y qué alertas me está dando el equipo, si son importantes, si debemos actuar sobre ellas y en caso de que debamos actuar sobre ellas, qué acción correctiva vamos a tomar, qué acción correctiva le vamos a proponer a nuestro cliente, ¿vale? Entonces, facilita mucho el trabajo porque lo tenéis en un panel muy visual y de una manera muy consolidada. Punto muy interesante de ActiveIQ, el apoyo a la hora de actualizar el sistema operativo, ¿vale? Como sabéis, sacamos versiones del sistema operativo cada 6 meses, entonces esto significa que a menudo pues, vamos a poder tener esa recomendación de actualizar una nueva versión. ¿Por qué? Porque nos interese, porque vamos a poder optar a nuevas funcionalidades y vamos a estar en las últimas versiones soportadas de NetApp, ¿no? Entonces, cuando vayamos a actualizar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes? Pues gracias a nuestro Upgrade Advisor. Nos va a identificar los clústeres que tenemos, nos va a detectar qué versión del sistema operativo tienen actualmente y vamos a poder jugar a qué versión queremos actualizar. Con este lapicerito identificaríamos la versión objetivo que queremos ir, pincharíamos sobre la View Upgrade Recommendation que veis aquí, que sería ver esa recomendación de mi actualización a una versión del sistema operativo superior, ¿vale? Aquí veríamos el panel de esta es la versión que estás, esta es la que quieres ir, ¿no? Y esta es este es el parche al que te recomienda ir sobre lo que tú le identificabas. Y lo que nos va a ayudar es identificando los riesgos de ir a esa versión sin hacer nada, es decir, qué riesgos tienes ahora si saltas a la versión, qué checks tienes que hacer antes de poder hacer esa actualización, es decir, qué acciones tienes que tomar para poder actualizar y no tener problemas. Y no solo eso, sino qué ventajas tienes a la hora de actualizar. Es decir, qué funcionalidades adicionales encuentras en esta nueva versión con este parche que en la que tú estabas no tenías, ¿vale? Y por qué te va a interesar subir a esta nueva versión. Y no solo eso, sino que nos podemos descargar un PDF con toda esa recomendación para poder analizarlo en profundidad y poderlo presentar un plan a nuestro cliente. Imaginaros que nosotros tenemos servicios de actualización del sistema operativo, ¿vale? Como partner ofrecemos ese servicio. Y queremos hacerlo de la mejor manera. Pues qué mejor manera que utilizar esta herramienta que nos va a recomendar, nos va a hacer ese check anterior de cosas que tenemos que tener en cuenta y nos va a decir incluso qué mejoras le vamos a poder dar a nuestro cliente, ¿no? Es bastante útil esta parte. Y como no, siempre tiene que haber algo de sostenibilidad. Entonces, si el cliente, que cada vez más está interesado en temas de huella de carbono, de cómo reducir su huella, pues tenemos una visión de actualmente cómo puntúa su infraestructura en términos de sostenibilidad, ¿vale? Y qué acciones puede tomar para mejorar esa puntuación, ¿vale? Va a recomendarnos acciones en caso de que pues, sea una acción interesante que nos pueda aplicar. Por ejemplo, hay veces que es temas de que no se están aplicando eficiencia de los datos, ¿vale? Pues a lo mejor no estamos haciendo compresión del dato, no estamos haciendo de duplicación, pues nos lo va a recomendar, porque así vamos a conseguir unos ahorros, ¿vale? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos, pero que podéis echarle un ojo a ver si hay algo interesante ahí. Y por último, sobre lo que es ActiveIQ, sería la generación de reportes, ¿vale? ¿Por qué va a ser interesante? Por ejemplo, como partners nos puede interesar que cada mes nos llegue un reporte de la información de nuestros clientes.
¿Y cómo lo podemos filtrar? Pues podemos filtrar a nivel de cliente, a nivel de serial number, a nivel de clúster, incluso si nos creamos nosotros mismos un watchlist con los serial numbers que nos interesa revisar. ¿Y qué tipo de reportes podemos crear? Pues bueno, tenemos muchos reportes que podemos crear. Aquí tenéis un poco el detalle, pues desde el inventario, detalles de capacidad, detalles de casos de soporte que se hayan abierto, ¿no? Y ¿qué podemos hacer con estos reportes? Pues, por ejemplo, un caso de uso para partners que se me ocurre sería generar un reporte de manera mensual del inventario de los equipos de mi cliente, para ver, de mis clientes, ¿no? Para ver cuáles son las fechas más cercanas de fin de soporte, de fin de vida de componentes o, por ejemplo, de casos de soporte que haya tenido abierto mi cliente para saber si hay alguno que se haya quedado atascado y tengamos que pues revisarlo, ¿no? Y apoyarle desde nuestro lado. Bueno, ese sería algún ejemplo, ¿no? Y además no solo podemos ver el reporte desde la página de ActiveIQ, sino que nos lo podemos enviar o programar a nuestro correo electrónico. ¿Vale? Más allá de ActiveIQ, ser cliente, ser partner y tener una cuenta registrada en la página de soporte nos va a dar acceso a numerosas herramientas y recursos que son importantes tener a mano, ¿vale? Pues esto sería lo que veríamos si nos logueamos con nuestro usuario en la página de soporte. Podríamos ver los equipos de nuestros clientes, los equipos, si somos el cliente, qué equipos tenemos. Vamos a poder ver detalles de versiones del software, vamos a poder ver acceder a la documentación de NetApp desde aquí, a la comunidad de NetApp, a las descargas de firmware y del software, a las herramientas que tiene NetApp, a la gestión de casos. No vamos a poder abrir aquí un caso y gestionar mis casos de soporte. Bueno, aquí tendríamos todo el detalle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ampliando un poco, haciendo un zoom, ¿no? Pues versión del sistema operativo. Vamos a poder ver cuáles son las versiones que NetApp, bueno, versiones más antiguas del sistema operativo que NetApp deja de soportar, cuál es la fecha en la que se acaba ese soporte para esa versión, que nos va a permitir programar en caso de que estemos en una versión más antigua, el subir a una nueva versión antes de que NetApp deje de darle soporte, ¿no? Vamos a poder descargar nuestras licencias del software. ¿Qué más? Vamos a poder acceder a descargas del sistema operativo, del firmware de los discos, ¿vale? Es bastante sencillo, simplemente elegiríamos qué es lo que queremos descargar, la plataforma y nos llevaría al ficherito para descargarlo, ¿vale? La comunidad de NetApp también tenemos acceso, es una especie de foro donde la gente comenta, la gente hace preguntas, habla sobre la industria en general, no solo temas relacionados específicamente con NetApp. Y bueno, hay como una comunidad interactiva, ¿no? Ahí. La parte de la base de conocimientos, que es nuestra NB, seguro que os suena en algún momento que hayáis abierto un caso de soporte, ¿no? Y que os hayan enviado un Knowledge Base Article, que es nuestra base de conocimientos, nuestros artículos, donde respondemos a preguntas frecuentes o solucionamos problemas frecuentes. ¿Por qué me paro en este más? Bueno, porque en muchas ocasiones tenemos alguna incidencia, nos salta alguna alerta, nos atascamos en un punto que podemos encontrar la respuesta aquí sin necesidad de abrir un caso de soporte. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas situaciones ya se las ha encontrado antes otra persona y se ha publicado su resolución o que tiene que tener o por qué pasa lo que pasa, ¿no? En esta base de conocimientos. Entonces yo siempre os animo, si tenéis alguna alerta, tenéis alguna incidencia, que antes de abrir el caso investiguéis si aquí está resuelto, ¿vale? Si aquí hay algo de información que os pueda dar una pista de qué es lo que está pasando. Sobre todo por ser más eficientes, ¿no? Y más autónomos y que se solucione más rápido lo que sea que esté pasando. ¿Vale? Luego en la página de soporte, pues también lo podéis acceder desde el móvil, ¿vale? Hay un formato móvil friendly que se ve bastante bien y podéis ver ahí cómo van vuestros casos de vuestros clientes, lo podéis llevar los casos con vosotros al cine, que siempre es una fantasía estar ahí atento 24/7, ¿verdad? Y nada, y ya por terminar, bueno, os dejamos varias herramientas que también van a ser útiles en modo listado, ¿vale? Simplemente pues la creación de caso, la comunidad de NetApp que comentaba,
la parte de la base de conocimientos de NetApp, todo el tema de documentación, que es muy importante, que tenemos toda la documentación de nuestros productos, de procesos, de versiones de sistema operativo, descargas, ActiveIQ, otras herramientas que puedan ser de utilidad. Y bueno, y más recursos, ¿no? El manual de soporte completo, pues de cómo abrir un caso, cómo escalar casos, ¿vale? Nuestro centro de aprendizaje de NetApp, donde podéis acceder también al catálogo de cursos. Muchos de los cursos son gratuitos, entonces podéis hacer cursos para ampliar vuestro conocimiento en NetApp. Nuestro NetApp TV, que si no lo conocéis, es como una especie de Netflix gratuito, donde tenemos vídeos 24/7, ¿vale? Vídeos que pueden ser desde casos de éxito, que en algunos casos nos puede interesar para presentarle los puntos clave a nuestros clientes, ¿no? Porque sean de la industria en la misma que esté nuestro cliente, o incluso entrevistas o actualizaciones de productos. También están todos aquí. Y esto igual es gratuito, ¿vale? De la misma manera necesitamos usuario de NetApp para acceder. Y por último, tendríamos la política de fin de vida, ¿vale? Para conocer cuándo van a llegar a fin de vida los diferentes componentes de nuestros clientes. Y ya, que es muy pronto, bueno, no es muy pronto, pero bueno, ya termino con esta slide y simplemente daros las gracias